Hola, bienvenidos a Unidos en su Nombre podcast. En este espacio exploraremos Planeados para agradar a Dios. Gracias por acompañarnos. Empecemos. Bueno, ¿cómo están, iglesia? Qué lindo verlos, qué lindo que hayan podido apartar este tiempo para venir a su casa, para venir, como dice el título de la prédica, a agradar a Dios. Porque cuando hacemos estas cosas, agradamos a Dios. El título dice planeados para agradar a Dios, tal cual como sale en el texto, en el libro que estamos viendo, y decidí no cambiarlo, porque en realidad estamos planeados, son los designios de Dios de que nosotros le agrademos a Él. Es su voluntad que nosotros le agrademos a Él. Y yo quería pensar por ahí cómo piensa el mundo o cómo puede reflexionar el mundo acerca de lo que es agradar a Dios. Y pensaba diciendo, en realidad yo estoy aquí en la tierra. Y tengo que transitar por tantas mil y unas circunstancias, tengo que enfrentar problemas, satisfacer necesidades, tengo que lidiar y tener una responsabilidad social con la gente que me codeo, con aquella que me es grata, con aquella que más o menos, y con aquellas que por ahí me resultan insoportables. Y a esto le voy a sumar que hay mucho estrés, estamos llenos de estrés. La vorágine de esta vida hace que nos sintamos, digamos, angustiados, como corriendo en esta vida. Y los consejos que recibimos es, bueno, tenés que aprender a amarte a vos mismo. Tenés que parar un poco. Tenés que pensar en vos, en lo que a vos te gusta, en lo que vos necesitás. Dejar de pensar o vivir tanto en función de los demás para empezar a vivir en función tuya. Esto de agradar a Dios me parece mucho. Porque no es un tema menor. Para algunos puede parecer un tema menor, un tema secundario, esto de agradar a Dios, esto de ser de complacencia. Parece que muchos piensan así, pero nosotros no somos esos algunos. Nosotros somos aquellos que hemos creído en esta palabra de verdad que dice en Efesios y que lo hace tan divinamente, tan claro para cualquiera que lo lea, que nosotros fuimos escogidos, dice la palabra, y me encanta esto, en amor. Nosotros fuimos escogidos desde siempre, desde el principio de todas las cosas, fuimos escogidos en amor, para por medio del Señor Jesucristo ser hechos hijos. Y ya nos está hablando de ese que no somos los demás, no somos aquellos que pueden pensar de esta manera. Somos hijos y hemos sido escogidos y hemos sido escogidos, elegidos en amor, porque a Él le plació amarnos. ¿Cuánto nos cuesta recibir el amor de Dios? A Él le plació amarnos. Y no es que nosotros necesite de que nosotros le amemos. Quiero decirle esto. A Él le complace, a Él le es un deleite el poder
amar y derramar su fidelidad sobre nuestras vidas. Entonces, dice la palabra ahí que me encanta, que todo esto que Él ha hecho, lo ha hecho no solamente para bendecirnos, porque dice más abajo en el versículo 11, en el capítulo 1, que tenemos herencia y que hemos sido predestinados de acuerdo al propósito de los designios de su voluntad. Acá tiene que ver su voluntad. Por eso dije, no voy a alterar este título, porque en realidad se ajusta tanto. Los designios de la voluntad de Dios sobre nuestra vida es que nosotros le agrademos, que aprendamos a agradarle. Amén. Y cuando creemos esto, cuando aceptamos esta palabra como palabra de verdad, podemos empezar a decir y podemos creer fielmente y confesar que todo comenzó con Dios. De que realmente no somos un accidente. No somos quien pensamos por el apellido que llevamos, sino que hemos sido escogidos, como dice la palabra, una y otra vez, por los designios de su voluntad. Amén. Y esto es verdad. Y esto tiene que estar arraigado en nuestro corazón, porque entender esto nos va a cambiar la mirada de la vida y de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de ese amor incondicional que va más allá de lo que nosotros somos. Entonces, entender que todo comenzó con Dios, que no somos un accidente, que nuestra vida no está direccionada por la ignorancia, por la suerte, por el contexto o el contorno donde vos vivís, no está condicionada por lo que aprendiste, no está condicionada por nada de eso, sino que tiene esta perspectiva, ¿no?, de dejar ser transformados por aquel que nos llamó. ¿Y saben para qué? ¿Por qué es necesario? Porque necesitamos vivir la vida y ver la vida, tener una idea de la vida, tener una visión de la vida, de acuerdo a la mirada, de acuerdo a la perspectiva de aquel que nos creó, de aquel que nos llamó. No es poca importancia. Siempre cuando hago reflexión sobre la palabra en mi propia vida para llevarla a la práctica, trato de no olvidarme de esto que es fundamental, que yo lo crea, que yo lo entienda, para poder dejar que Él obre en mi vida. Dice la palabra en Eclesiastés, amo este texto. Dice en Eclesiastés 3:11, dice que Él todo lo hizo hermoso. Y ese todo, como venimos escuchando, abarca todo. Vos no te lo vas a poder imaginar lo que abarca el todo. Porque por más que Dios nos ha dado una mente y nos permite razonar, no nos ha sido y no se nos ha permitido desentrañar las paradojas de la vida, como tampoco los misterios. Porque este texto dice, todo lo hizo hermoso, todo lo hizo apropiado. Todo lo hizo apropiado, porque Él es el que dirige y el que digita todos los sucesos de la vida. Entonces, como Él y como todas las cosas están hechas bajo los designios de su voluntad, todas las cosas y todos los acontecimientos suceden de acuerdo a su voluntad. Siempre dice, no recuerdo ahora el texto, pero dice la palabra que Él siempre, y lo he repetido yo muchas veces, Él siempre hace lo que quiere.
¡Wow! Y a veces con nuestra mirada, por eso yo les decía, no tiene que ver con lo que nosotros aprendimos, con lo que nosotros creemos, ¿no? La vida no se direcciona por lo que yo entiendo, sino por lo que Él dice. Por eso es que necesitamos ser transformados y ser renovados en nuestro entendimiento. Amén. Y lo repetimos una y otra vez, lo hacemos a través de escuchar esta palabra. Que algunos parecen, por ahí puede parecerles que no la retienen, pero yo les aseguro que cuando la palabra de Dios es dicha, es hablada, la palabra de Dios tiene ese poder de tocar tu ser más íntimo. Y ese espíritu que habita en nosotros la trae a memoria cuando nosotros la necesitamos. Esto es el poder de nuestro Dios en nuestra vida. Entonces, una de las cosas que decía este texto, lo voy a terminar. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dice, para que para que ninguno de nosotros alcance a comprender todas las cosas. Todo lo que Él ha designado y todo lo que está dentro de sus designios, para que nosotros no podamos entenderlo todo. ¡Wow! Eso voy a personalizarlo. Cuando yo lo vivo o cuando yo me repito o me trae a la memoria este texto, cuando me toca enfrentar cualquier situación, pienso, esta situación, todo lo hizo hermoso, todo lo hizo apropiado, porque al fin y al cabo, todas las cosas van a redundar para nuestro bien. ¿Amén? Entonces, una de las cosas que dice, una de las cosas principales, o el propósito, dice el que ha escrito ahí, el propósito principal de nuestra vida debe ser adorar, dice agradar a Dios, porque después vamos a ver más adelante que agradar tiene que ver con esto de adorar. Dice, el propósito en la vida debiera ser agradar a Dios. Y agregaría, esto lo agrego yo, y agregaría que no solamente es el propósito y debe ser el propósito de nuestra vida agradar a Dios, sino que también nos conviene. A veces suena media fea esta palabra, ¿no? Pero nos conviene. ¿Por qué? Dice en Eclesiastés 2:26, dice la palabra ahí, que el Dios da sabiduría, da conocimiento y da alegrías, algo que nos gusta mucho a nosotros, las alegrías. Y da alegrías a aquellos que a Él le agradan. O sea, como que hay ciertas cosas que recibimos a través de algo. Es importante que nosotros aprendamos que en el agradar a Dios hay una bendición. Son muchas las bendiciones, hay muchas cosas que podría nombrarles, pero ahora voy a mencionar algunas como esta. Dice, Él da conocimiento, Él da sabiduría, algo que necesitamos tanto. No necesitamos la sabiduría humana. Necesitamos por ahí esa sabiduría divina para saber elegir, para saber escoger, para saber darnos cuenta de lo que nos conviene o no nos conviene, para poder caminar con dirección, para poder alcanzar lo que debemos alcanzar. Entonces, Él nos da esa sabiduría y nos da en medio de todas estas cosas alegrías. ¿Por qué? Porque también en la vida tenemos aflicciones. Porque también en la vida tenemos cosas que son, entre paréntesis, enemigos que se levantan contra nosotros. Tantas cosas que se levantan contra nuestras vidas y que son como una pared por delante. Pero dice la palabra, y hay muchos textos referidos a esto,
y especialmente en el libro de los Salmos, usted va a encontrar cómo el Señor dice que Él nos saca de un lugar de tormento, de un lugar de angustia y nos lleva a lugares espaciosos. ¿Y lo hace con quién? Con aquellos que a Él le agradan. Vamos a encontrar textos que nos hablan de que Él derrota a nuestros enemigos, que Él nos defiende de nuestros enemigos, como en el Salmo 42, creo que es, el Salmo 18, donde Él nos salva, Él es nuestra fuerza, Él es el que se pone. ¿Por qué? Porque le agradamos a Él. Y porque le agradamos a Él, Él nos libra. Y yo pensaba, Señor, ¿de cuántas cosas vos me has librado? Algunas me las puedo percatar. Algunas me las puedo percatar como usted en su vida, a través de lo que ha hecho, a través de a veces haber tomado decisiones, pero como el Señor prontamente vino a auxiliarnos, a socorrernos. ¿Por qué? Porque a Él le complace bendecirnos. ¿Y saben por qué? Voy a decir un poco más. Porque Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón. Entonces vemos a que no solamente debemos agradarlo y el propósito de nuestra vida debe ser agradarle, sino que también nos conviene. Dice la palabra que cuando nosotros oramos, por ejemplo, Él nos escucha. Y déjeme leérselo este texto. Dice en 1 de Juan 3:21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿cuándo nos reprende nuestro corazón? Cuando estamos haciendo las cosas mal. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Dice que cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuán importante es que nosotros podamos agradar a Dios. Cuán importante es que nosotros entendamos que el agradar a Dios hace que Él, aunque tiene los puestos ojos sobre nosotros siempre, Él nos bendiga. Y yo me acordaba, mire, por ahí yo quiero llevarlo a mi vida real. Y yo me acordaba, porque después voy a seguir hablando, voy a hablar de otra cosita que me pareció importante aclararla. Pero yo me acordaba de cuando fui mamá, cuando mis hijos eran pequeños, cuando eran bebés. Un bebé que lo que hace es nada, se deja amar. Y nosotros, las mamás o los papás, nosotros nos gozamos, nos deleitamos, nos alegramos, sentimos que cuando nos sonríe, cuando nos hace un balbuceo, cuando se equivoca o se cae, con la mínima cosa que haga, nosotros, cuánto amor, ¿no? Cuánto amor. Después, cuando crecemos, lamentablemente, cuando crecemos, empezamos a tener contacto con lo que nos rodea. Y a veces lo que nos rodea no es tan bueno como debiera. Y empezamos a esto que parece tan puro, tan noble, tan perfecto como es un bebé, comienza a ser influenciado por las demás cosas. Y ya el bebé, que era un bebé y que me agradaba, ya tiene muchos años o algunos años, ya me trae problemas, ya
ya no es lo mismo, ya recibo quejas, ya toma decisiones equivocadas, pero sin embargo, nada de eso hace que nosotros como mamás o como papás dejemos de amarlo, porque nuestro amor es incondicional. Aquellos que son papás entienden lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Nosotros nos parecemos un poco a esos bebés que crecimos y que a pesar de que muchas veces no hacemos las cosas que debiéramos hacer, el Señor no deja de amarnos. Pero así como a nosotros nos complace y nos agrada que nuestros hijos sean agradecidos, nos digan te amo, nos sonrían, nos obedezcan, nos abracen, nos miren, nos escuchen, a Dios también le gusta que sus hijos le agraden. Yo digo, ¿cuánta claridad tengo yo en esto a la hora de expresarlo? No sé si para ustedes, pero es así. Entonces, el primer propósito de nuestra vida debería ser tratar de agradar a aquel quien nos creó. Pero no lo puedo hacer si yo no he creído anteriormente todo lo que vengo diciendo. ¿Quién soy? Lo que Él ha hecho, lo que Él ha entregado, lo que Él ha dado. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque el texto dice en Efesios, para la alabanza de su gloria. Porque Dios se complace en lo que Él ha creado, así como se complace en su creación. Él dice que tenía contentamiento al mirar lo que Él había hecho. ¿Cuánto más nosotros como seres humanos, sus hijos? Dice, hemos sido, otra cosa que me parece importante destacar en esto, porque tiene que ver con cómo funcionamos los seres humanos. La palabra dice que nosotros hemos sido hechos conformes a su imagen y semejanza. Es decir, que Dios le otorgó a usted, como a mí, como al hombre, una dignidad que sobrepasa todo lo que puede existir en el universo. Una dignidad superior. Y somos hechos a imagen y semejanza, ¿por qué? Porque funcionamos un poco como Dios. Porque nos parecemos un poco en la personalidad. Digo, nos parecemos un poco en la personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio facultades como el poder dominar, como dice la palabra, sojuzgar también la tierra, porque Él nos dio inteligencia, o sea, podemos pensar, podemos reflexionar, podemos deliberar, podemos sistematizar cosas, podemos evaluar cosas. También Él nos ha dado una responsabilidad moral que tenemos con respecto a nosotros mismos y con respecto a los demás, porque nos ha dado la capacidad de investigar, de embellecer esta tierra, de ser creadores. Y esto lo hacemos y esto no es que ha puesto un límite. Sí, el límite está en que no vamos a entender todas las cosas de la vida, no vamos a desentrañar las paradojas de la vida como los misterios, pero nos ha dado esa capacidad de crear. Y todo lo ha hecho de tal manera que nosotros seamos colaboradores y de tal manera que todo lo que nos toque pasar en esta tierra, si estamos en comunión con Dios, nos ayuden a bien. Y digo esto porque si estamos en comunión, porque estas facultades, todas estas cosas que podemos hacer, se han deteriorado. Porque cuando nuestros primeros padres pecaron, ellos eran perfectos. Pero después cuando pecaron se deterioraron estas facultades. No las hemos perdido, pero ¿saben qué es lo que nos pasa ahora? Tenemos una tendencia a inclinarnos hacia el mal. Por eso es que necesitamos tener esa comunión con Dios
para que en realidad todo lo que hagamos nos pueda ayudar a bien. Es decir, que somos colaboradores con Dios. Ahora Dios quiere que vos disfrutes la vida. Dios quiere que tengas placer. ¿Qué significa esto? Que te puedas contentar, que te puedas deleitar, que te puedas gozar, que sientas alegría con todas aquellas cosas que vos podés hacer. Y podemos hablar de placeres y vamos a hablar de placeres. A veces sentimos el placer espiritual. Para mí es un placer el sentir su presencia. El placer material de haber conquistado algo, un sueño, de haber alcanzado algo que quería. El placer físico de amar. O sea que Dios no es que no quiere que nosotros disfrutemos, al contrario, Él quiere que nosotros disfrutemos la vida, pero entendiendo que solo lo podemos hacer si estamos en comunión con Él. Porque hay una inclinación innata en nosotros de querer hacer por ahí lo que no nos conviene. ¿Amén? Entonces vamos a encontrar en la palabra que Dios tiene emociones como las tenemos nosotros. Y vemos muchas veces cómo el Señor en el Antiguo Testamento se enojaba. Dice, saciaré mi furor sobre ellos, mi ira sobre ellos, porque Dios se enojaba con la incredulidad, con la rebeldía, con el orgullo del hombre. Se enojaba porque buscaban a otros ídolos. Porque lo dejaban de mirar a Él para mirar otras cosas. Como a veces nos pasa a nosotros cuando estamos muy acostumbrados a ver, a palpar, a tocar con estos ojos y no podemos imaginarnos a este Dios que es invisible, que es espíritu. Y por ahí nos olvidamos de que Dios está en todas partes, en todo momento. Amén. Entonces vemos que Dios se enojaba, pero también se complacía en lo que hacían sus hijos, en lo que le agradaba. Y hay un texto que en verdad no lo tenía registrado cuando dice en el Salmo 2 que el Señor se ríe, que el Rey de los cielos, dice la palabra, el Rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Es decir que Dios se ríe, Dios se enoja, Dios se compadece, Dios bendice, o sea que Dios nos parecemos en su personalidad. ¿Entendemos este concepto? ¿Sí? Entonces, vemos a este Dios que se manifiesta de un montón de maneras, de formas diferentes. Después vemos cómo dice que agradar a Dios no es otra cosa, o podemos decir que agradar a Dios es lo mismo que adorar a Dios. ¡Wow! ¿Qué palabra parece? ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Entendemos que hemos adorado a Dios, pero la adoración no es esto. La adoración no es esto que hemos hecho de cantar y alabar. La adoración es la actividad más noble y más elevada que el hombre puede llevar y realizar. Y no tiene que ver con estas cosas externas. Dice el Salmo 147. Dice que Dios no se complace tanto, yo por ahí las parafraseo, los textos bíblicos, pero si usted después lo va a buscar seguro, porque figura en sus textos,
El Salmo 147 dice que Dios no se agrada tanto en las fuerzas de un caballo ni en la agilidad del hombre, sino que se agrada en aquellos que le temen, que le adoran y que confían en su gran amor. La definición del diccionario dice que es reverenciar, que es hacer un ritual, un culto, hacerlo con honor, con respeto, pero también dice y habla de la adoración como el amor extremo. Esto describe y puede explicar cómo muchos cristianos, y yo decía, ay Señor, muchos cristianos, ¿y cuántas veces estuve yo ahí? ¿O cuántas veces estuvo usted ahí? Que muchos cristianos, en menor grado, tal vez, pero adoran muchas cosas que están debajo de la imagen de Dios. Por ejemplo, he ido a congregaciones donde la denominación era exaltada a tal punto que rayaba en ser una adoración. Personas que hablan de sus pastores como si fueran wow, y no es que tengan que hablar mal, pero entiendan el sentido que quiero darle. Hay otros que magnifican una verdad doctrinal más que a Dios mismo. Hay otros que adoran las posesiones y se adoran a sí mismos. ¿Saben por qué? Porque lo que uno ama pronto se convierte en algo que adoramos. Lamentablemente, lo que nosotros amamos pronto se convierte en algo que adoramos. Nada tiene que estar por arriba de lo que es Dios en nuestra vida. Dice el Señor Jesús, dio una explicación, y ustedes lo van a recordar perfectamente. El Señor Jesús dio una explicación o abordó este tema de la oración de una manera profunda cuando lo hizo en Samaria, en su encuentro con la mujer samaritana. A que si yo les pregunto, ustedes me dicen qué es lo que les dijo el Señor Jesús a esta mujer. Cuando decía si teníamos que adorar acá o teníamos que adorar allá. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesús? Ya es la hora y es necesario que nosotros adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, porque el Padre, dice, busca a esos adoradores. Por lo tanto, la adoración no tiene que ver con observaciones externas, no tiene que ver con rituales, no tiene que ver con cultos, no tiene que ver con lo muy bueno organizada que puede estar algo. No tiene que ver con que seamos inmaculados o que nos presentemos de una manera determinada, porque el Señor conoce los corazones. Entonces, la adoración tiene que ver con esta actitud de tu espíritu y de mi espíritu, tiene que ver con actitudes espirituales que tenemos que hacer y tenemos que agradar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué significa en verdad? Con sinceridad. Porque por ahí nos vamos a encontrar poniendo y haciendo cosas cuando en el fondo de nuestro corazón no las sentimos. En realidad, todo lo que hacemos acá tiene que ver con la adoración, pero tiene que ver con la adoración cuando nosotros lo hacemos con la motivación correcta. Cuando el que canta no canta para mostrarse, sino canta porque quiere adorar a Dios. Esa adoración cuando usted entre un hermano y lo saluda, cuando usted le sonríe, cuando usted le pregunta cómo estás, eso también es adoración. Esa adoración cuando usted ora, esa adoración
cuando usted lee la palabra, es adoración esto que estoy haciendo, predicando su palabra. Porque todo tiene que ver con la actitud con que hacemos las cosas. Esa actitud espiritual que debe brotar de un corazón que reconoce y que ama. Porque el amor es eso, es la expresión más noble, más elevada de amor que tenemos hacia algo. No lo tengamos equivocadamente. Porque muchos de ustedes, como yo, en algún momento se encontraron adorando otras cosas, agradando a otras cosas. Y yo pensaba, ¿cuántas cosas hemos hecho para agradar a nuestra pareja, para agradar quizás a nuestros hijos, para agradar a un amigo? ¿Cuántos sacrificios? ¿Cuántas cosas te privaste? ¿Cuántas cosas dejaste de lado? Porque creías que eso era importante, porque creías que eso era valioso, porque era lo mejor. Entonces hay un error cuando nosotros no podemos entender y ver esto. Vuelvo al principio. Todo comenzó con Dios. Si yo no entiendo esta verdad, si yo no entiendo que no soy producto de la casualidad, si yo no entiendo que mi vida no está al azar y que depende de la suerte, si yo entiendo estas cosas, voy a entender y voy a empezar, porque no es algo fácil. Es algo progresivo en la vida del cristiano, el querer agradar a Dios en todas las cosas que hacemos. Y yo pensaba, ¿cuántas cosas sacrifiqué o hice? Tiempo. Como para aquello que te parece importante, para aquello que es valioso, le dedicas tiempo. ¿Cómo sos capaz de renunciar por algo que considerás valioso? Que el Señor nos ayude, en verdad. De verdad, y lo digo con todo corazón. En ningún momento de nuestra vida, en el día a día, olvidarnos de que nuestra vida está en sus manos. Que como dice la palabra, Él digita y Él maneja todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y no es que usted tenga que ser perfecto, porque el Señor sabe que muchas cosas en nuestra vida se han deteriorado y la hemos perdido por el pecado. Pero también nos ha dado a su Hijo para que por medio de Él y en comunión con Él podamos direccionar nuestra vida, direccionar nuestros pasos y mejorar, y mejorar, y mejorar. Y mejorar. Dios no te está pidiendo que te crucifiques. Dios te está pidiendo que vos creas en quién es Él. Que aceptes su amor en tu corazón. Acepta su amor. Recíbelo en tu corazón. Deja que el Espíritu pueda guiarte. Escúchalo. Que no lo apabullen tus pensamientos, tus intereses personales, tus ambiciones, tus deseos, porque Él va a hacer lo que Él quiera, te guste o no te guste, tardes lo que tardes, tarde o temprano, vamos a volver, porque déjeme decir que hay algo instintivo en cada uno de nosotros que tiene que ver con esta eternidad, que nos llama y que nos inclina de una manera poderosísima a adorar. ¿Adorar qué? ¿Adoramos o lo adoramos a Él o adoramos y convertimos tantas cosas de nuestra vida en lo principal? Amén. Por lo tanto, la adoración tiene que ver con esta expresión de amor, que parte, vuelvo a decir, de un corazón que reconoce y de que un corazón agradecido. De un corazón que puede mirar, distintas edades tenemos aquí, pero yo puedo decir, hasta aquí me acompañó el Señor. Y sé que me va a seguir acompañando.
Y sé que la misericordia, como decía David, como dice el Salmo 23, la misericordia y el bien me seguirán todos los días. Porque la presencia de Dios habita, dice la palabra, el alto, el sublime, con el que es quebrantado y humilde de corazón. No dice con aquel que es perfecto, sino que aquel que reconoce su debilidad y en comunión con Él busca agradarle a Él. Amén. Entonces, por ahí hay varias cosas más que ustedes las van a ver en el material, pero quiero concluir diciendo que lo más importante que podamos entender es que la adoración va más allá de lo que nosotros por ahí pensamos, como muchas veces me he encontrado diciendo, hoy la adoración me llegó de una manera diferente, hoy sentí la presencia de Dios y quizás podría decir, no tuvo que ver con la canción. Si bien es importante que todas las cosas las hagamos excelentemente para Dios, tuvo que ver con la actitud de tu corazón. Tuvo que ver con tu espíritu, tuvo que ver con tu búsqueda, tuvo que ver con la actitud con que llegaste a este lugar. Entonces, aprendamos a que esto de agradar a Dios, esto de ser un adorador, no sea un elemento más en nuestra vida, sino que sea nuestra vida completa, direccionada a poder agradar a Dios. Ustedes saben, no me había dado cuenta, yo no iba a predicar, quería que hoy predicara otra persona por cómo estoy. Y busqué a una persona, busqué a otra. Y cuando estaba después, que no se pudo dar, estaba armando el mensaje, dije, wow, Viviana, pero una de las cosas que llenan y dirigen mi vida en este tiempo, quizás no es el tiempo suyo, pero en este tiempo que es mi vida, es poder agradar a Dios. Y no me había dado cuenta de eso, porque últimamente mis oraciones han tenido que ver con esto. Porque a veces es difícil levantarte en la mañana y respirar, moverte, relacionarte con el que tenés al lado, hacer una cosa y hacerlo con esta intencionalidad de agradar a Dios. No nos es fácil. Yo sé, hermanos, jóvenes, a todos. Pero es el deseo de Dios para nuestra vida, que podamos agradarle. Y voy comprobando y voy entendiendo con los años que tengo que trae mucha paz a mi corazón y mucho gozo y complacencia a mi corazón. Porque si hay algo que tiene la adoración, es que nos permite tener una relación justa con Dios, con nosotros mismos y con los demás. ¿Cuál es su desafío? Agrademos a Dios. Estamos en las mejores manos y Él dice que se agrada, le agrada como papá bendecir nuestras vidas. Amén. Gracias por escuchar el podcast de nuestra iglesia Unidos en su Nombre. Nos veremos el próximo episodio. Hasta pronto.